Bienvenidos, espero que estén bien y preparados para una nueva entrega de Asia, Lejano Oriente. Hoy es un programa que se centrará en la vida de Swami Vivekananda, el primer monje hindú que se conoce masivamente en Occidente a partir de una conferencia que dicta en la ciudad de Chicago ante el Parlamento Mundial de las Religiones y que marca la llegada de la espiritualidad del hinduismo a esta parte del mundo. Gustavo Casombre, seguramente uno de los mayores conocedores en nuestro país de estos temas relacionados con el hinduismo, nos explica el significado y el impacto de Swami Vivekananda en el pensamiento occidental, que será recordado en nuestro país en el marco de las celebraciones de los 150 años de su nacimiento. Con ustedes, Gustavo Casombre. La personalidad de Swami Vivekananda y lo que significó para la relación entre India y el Occidente es notable. Corría el año 1893, el 11 de septiembre, y una potente voz, una especie de voz de león, rugió en aquel Instituto de Arte de la ciudad de Chicago ante una figura grandota, morena, toda vestida de naranja, que impactaba al auditorio no solo por lo que estaba mostrando, sino por la manera en que se dirigía y la energía con que lo hacía. Aquel célebre Hermanos y Hermanas de América, con que India llegaba por primera vez a Occidente en la persona de un religioso, fue un hito decisivo en la relación India y el continente americano y la cultura occidental en general. No era que India fuera desconocido, pero hasta ese momento los contactos básicamente se habían realizado a nivel de académicos. Sin embargo, por primera vez hacia fines del siglo XIX, llegaba desde India un representante religioso y no resultaría ser una personalidad cualquiera. Su corta vida de apenas un poco menos de 40 años, sin embargo, representaría sobre la tierra de India y sobre su relación con nuestra cultura una presencia meteórica y tremendamente enérgica. En aquella oportunidad, en septiembre de 1893, en Chicago se estaba celebrando el Parlamento Mundial de las Religiones. Había sido invitado un Maharaya simplemente como representante de India, pero cuando, a partir de su gran labor dentro de su propia tierra, Swami Vivekananda comenzó a impactar a las élites y a las masas de su pueblo, decidieron que fuera él quien viajara. Y así es que viajó, desconocido, sin casi nadie que lo esperara cuando tocó tierra americana. Sin embargo, llevaba dentro una especie de volcán, una especie de gran ansia de mostrar el anhelo que India en su persona tenía por producir un encuentro con las figuras de Occidente. Y así fue que en una serie de 3 discursos que se sucedieron a lo largo de todo este congreso, casi durante una semana, impactó tremendamente tanto desde el nivel de conocimiento y desde
la profundidad con que abordaba los temas religiosos, como básicamente por su carácter, un carácter tremendamente enérgico. Aquel descreído estudiante que se había acercado al ashram, al monasterio, como lo llaman en la India, los lugares donde conviven maestros y discípulos, del célebre santo bengalí Sri Ramakrishna hacia el 1883, descreído de los valores prooccidentales de la ciencia que comenzaban a ser difundidos dentro de India y descreídos por las dudas de su propia mente, Vivekananda venía peregrinando entre los grandes eruditos de India, preguntándoles lisa y llanamente: ¿usted ha visto a Dios? Y encontraba múltiples respuestas, pero por primera vez encontró a alguien que le respondió: sí, lo he visto tan claramente como te veo a ti en este momento, o mejor dicho, más claramente aún. Cuando, encontrándose entonces en la zona de Belur-Mat, en unos 17 o 18 kilómetros al norte de Calcuta, encontró en Ramakrishna esta respuesta, Vivekananda no lo dudó. Ahí estaba la persona con la que quería estar cerca y de la que quería aprender. Su aprendizaje fue relativamente corto, porque a los 5 años Sri Ramakrishna dejó este mundo. Sin embargo, lo marcarían a fuego y lo transformarían totalmente. De su incredulidad inicial, a partir del vigor y de la experiencia que le mostraba este ser, terminó convirtiéndose no solo en su más ferviente discípulo, sino a la vez en uno de los grandes impulsores dentro de India y fuera de India de la antigua tradición védica llamada Vedanta, que estaba siendo revitalizada. Y así fue que al poco tiempo comenzó a organizar a quienes estaban junto a él y habían sido discípulos de Ramakrishna. Hacia 1893 funda lo que se conoce como la Remisión Ramakrishna, una de las instituciones, además de espirituales, culturales y benéficas más importantes de India, y unos 3 años después fundaría la orden monástica de Ramakrishna, en el lugar donde en su momento convivía con su maestro, el santo bengalí. Bengalí también de origen, representaría de las mejores luminarias que dio Calcuta, que recordemos, antes de las dificultades que se plantean en 1947 con la partición de India y con la súbita peregrinación en unos pocos meses, movilización más que peregrinación, de casi 6 millones de hindúes que fueron desplazados hacia Bangladesh y que representaron el quiebre socioeconómico de esta ciudad y que le hicieron ganar esta triste y célebre fama en Occidente con la que durante décadas hemos escuchado hablar de Calcuta. Calcuta era la ciudad más importante del desarrollo cultural de India, a tal punto que los ingleses la habían elegido como la capital del imperio inglés fuera de Inglaterra. Y uno puede incluso visitar el gran palacio que había sido construido para que la reina viviera en Calcuta. Sería entonces desde Calcuta donde este joven llamado Vivekananda, que en su nombre ya lleva parte del signo con que su maestro lo valorizaba, porque en el idioma sánscrito de India, Vivek quiere decir la capacidad de distinguir entre las cosas verdaderas y las falsas, entre lo que es real y lo aparentemente real. Desde allí este joven implicaría una gran energía para, en primer lugar, el naciente movimiento nacionalista hindú. Los grandes líderes que luego concretarían la independencia india, el Mahatma Gandhi, Nehru, Rabindranath Tagore, se sentirían eternamente agradecidos del impulso que representó a principios del siglo XX este joven que proponía volver a los valores de la tradición india, descartar las prácticas que habían deformado y habían determinado en un sistema social y político de dominación, con pseudo razones religiosas, pero que Vivekananda trató a lo largo de su vida de aclarar que no pertenecían efectivamente a lo propio de la tradición hindú. Y así es que comenzó a recorrer, se dice frecuentemente de Vivekananda que vivía un día en un palacio y otro día en una choza perdida de lo más pobre de la India, porque se decidió a ir caminando la India a conocer su gente, a conocer sus necesidades y a mostrarles
que llevaban dentro de sí un potencial de cambio. Ese potencial que él había aprendido de la tradicional enseñanza vedántica y que su maestro, el santo Sri Ramakrishna, tanto había encarnado, que es la conciencia de que el hombre es un ser con un proyecto divino dentro, con una realidad divina y creadora que pulsa, que bulle por tratar de concretarse en una acción transformadora, no solo de su vida individual, sino del conglomerado social en que se encuentra. Las bases de la enseñanza vedántica dicen: todo hombre es una manifestación del poder divino, de ese gran Brahman que llaman los indios, y por lo tanto está llamado a crearse y crear a su alrededor. Y ese sería el gran impulso que Vivekananda le impone a su propio accionar y al accionar de la misión Ramakrishna, que se convierte en llamémosle una institución transformadora de las estructuras educativas, comienza a desarrollarse por India, asentando escuelas y hospitales, mostrando lo que justamente Vivekananda resaltaría en el Parlamento Mundial de las Religiones en 1893, que es la enseñanza central de toda tradición religiosa. Como bien lo podemos conocer dentro de la tradición cristiana, el amor a la divinidad debe ser reflejado por el amor concreto al prójimo, esto es, al próximo, al que está allí, al lado, junto a nosotros. Y esa sería la gran enseñanza con la que Vivekananda planteaba el segundo gran aspecto de su prédica, que era la posibilidad no solo ya del diálogo, sino inclusive de la convivencia religiosa. Desde aquel tradicional aforismo de los antiguos textos indios, los Vedas, que sostienen que la verdad es una, y los sabios y los hombres todos la llaman de diversos modos, impulsaría por esta necesidad urgente de comprender que las religiones, que lamentablemente han sido a lo largo de la historia factores casi irreductibles de división entre los hombres, han de hacer honor a su nombre, esto es, han de servir para religar, para reunir. Y para ello necesitan retornar a la conciencia de sus principios centrales, la divinidad del hombre, la sacralidad del mundo y por lo tanto la sacralidad de la vida, que deriva en un respeto en primera instancia y luego en una convivencia y en un amor en una instancia siguiente. Y fue realmente Vivekananda el que marcó este gran acercamiento que hoy día para todos nosotros es una realidad bastante común dentro de nuestro mundo occidental, que es la convivencia entre India y los diferentes países y las diferentes culturas dentro de nuestro mundo occidental, pero que hasta ese momento, como decíamos al comienzo, excepto en las esferas académicas, no se había producido. De hecho, en América la misión Ramakrishna llega a los pocos años que Vivekananda vuelve desde Estados Unidos a India, y ya casi en los primeros 20 años del siglo XX se establece en Estados Unidos, y es particular incluso que en nuestro país, en Argentina, a principios de la década del 30, hay un grupo ya de devotos que están muy imbuidos y empapados de la tradición espiritual india, que han logrado las primeras traducciones de textos, en particular de este santo bengalí Ramakrishna, y por lo tanto escriben a India solicitando si es que tienen un monje para poder enviarles y enseñarles. Y así es que en el año 1933 se funda en Argentina la primera sede de la misión Ramakrishna dentro de América, hecho que justamente en este año se acaba de conmemorar el 80 aniversario de la presencia de la Orden Ramakrishna y la enseñanza tradicional vedántica india de la orden fundada por Vivekananda dentro de nuestro país. Y es en consonancia con esto, y en consonancia en particular con que Vivekananda nació en 1863, y por lo tanto en el 2013 India está celebrando los 150 años del nacimiento.
En el mes de marzo de este año, el presidente de India abrió la serie de festejos mundiales con una conferencia interreligiosa realizada en Delhi, y a raíz de un proyecto que fue presentado desde aquí por la Embajada de India en Argentina, nuestro país ha sido designado como sede para celebrar los 150 años de Vivekananda dentro de nuestro continente, lo cual es un gran orgullo por un lado, un gran honor, y por el otro lado hace mérito a la larga y permanente presencia de la tradición india dentro de nuestro país. Y hoy día en que estamos precisamente en el aspecto de lo que llamaríamos el encuentro interreligioso, pudiendo ver si estamos maduros para pasar de esa primera etapa en la que se pedía, se sostenía no segregar, no discriminar, no descalificar, tolerar en primera instancia, aceptar luego en segunda instancia, dialogar, el diálogo interreligioso entre Occidente y Oriente, y en particular India, lleva ya varias décadas de desarrollo. Quizás podríamos ver si estábamos preparados en la siguiente etapa, que sería la de comprender y convivir. Esto es, aceptar esto que decía Vivekananda, que cuando el otro tiene valores que me resultan importantes para mi propia tradición, ¿por qué no compartirlos? ¿Por qué no enriquecernos del encuentro de las diferencias? Y este en particular es quizás uno de los rasgos centrales de la tradición india. Cuando uno se pregunta en qué consistirá la indianidad, qué será ese factor propio o ese sonido propio que el instrumento llamado India, en esa gran orquesta que conforma el concierto mundial, puede ejecutar con un rasgo claramente identificatorio. Y ese es justamente la capacidad de convivir las diferencias cuando hay la conciencia de una unidad que las integra y les da sentido globalizador. Y por eso es que India representa, para quienes estamos trabajando también aquí en nuestro país desde hace décadas en el encuentro interreligioso, un marco conceptual tan rico y una vida de experiencia tan importante, porque en India saben ustedes que conviven desde hace muchos siglos las religiones más antiguas que sobreviven aún en India, como por ejemplo la religión de Zoroastro, la religión de los parsis, la religión judía, la religión cristiana. En India está ubicada la tumba del apóstol Santo Tomás. Y por otra parte, modernos desarrollos religiosos, además de la propia tradición india. Y los indios siempre nos muestran este ejemplo que lo solemos ver en todos los lugares donde vamos y hay una actividad de India, que es la presencia de colores. India es colores. Y la tradición vedántica dice: la verdad es como un haz de luz que no tiene ningún color, pero que cuando pasa a través del prisma de la experiencia humana, se manifiesta en todo el espectro lumínico, desde los infrarrojos hasta los ultravioletas. Cada uno de los colores tiene algo que lo diferencia del otro, su tonalidad. Pero a su vez cada uno de los colores tiene algo que lo aúna al otro, que es la capacidad de iluminar. Por eso, desde esa luz común, que es esa experiencia espiritual inefable en sí misma, que muchos vocalizamos con la palabra Dios y que caracteriza al núcleo espiritual, insistiría Vivekananda, más que religioso, de todo desarrollo humano, es que podemos encontrar este puente de acercamiento, este puente de contacto y este puente, como decíamos, de enriquecimiento mutuo. Cuando salimos al campo observamos que las diferencias en los verdes, en los vegetales, en los seres vivos que la habitan, lejos de desmerecerlo, por el contrario, lo enriquecen. Cada uno de los seres con su característica particular tiene algo para aportar. Esa gran avanzada de diálogo interreligioso que representó para Occidente el Concilio Vaticano en el año 68, aquel hito fundamental de la reunión de Asís de 1986 llevada adelante por Juan Pablo II, son elementos que debemos tomar y que de hecho hemos tomado, porque nuestro país tiene una gran tradición de convivencia religiosa, y uno de los ejemplos más claros lo tuvimos hace pocos meses cuando el Papa Francisco asume
y las voces de alegría y de acompañamiento proviniendo en nuestro país de los líderes de las restantes confesiones religiosas. Porque si Dios es quien decimos que es, debe ser aquel que está dispuesto a recibir a todos los hombres que a Él nos acerquemos, independientemente de la ladera de la montaña por la cual estemos ascendiendo para llegar a la cumbre. Y lo que nos aúna en ese ascenso son los valores que pregonamos y sobre los cuales necesitamos trabajar, porque la experiencia humana es el gran desafío, es ese caldo de transformación en el cual Vivekananda nos decía que debemos manifestar nuestro poder creador. Por eso tenía también tantos avances heterodoxos dentro de la propia India, por eso movió tantas estructuras, generó también tantas reacciones, pero hoy día es una de las grandes figuras destacadas como los artífices, los creadores de lo que se puede llamar la India moderna, que no es más que la India tradicional haciendo honor a su propio carácter tradicional, que es estar permanentemente adaptando su tronco y su raíz, sus principios esenciales, a las condiciones cambiantes del medio en el que se va desarrollando. Desde el aspecto pedagógico, el desarrollo de toda la tradición vedántica llevado adelante por Vivekananda representó un gran avance porque dio a los alumnos, a los discípulos, esta característica de saber que cuando están presentes en un aula, están presentes como un proyecto. No son simplemente alumnos siguiendo la antigua acepción de la palabra, los que no tienen luces, sino que son una luz que están haciendo, que está buscando abrirse paso a través de la densa oscuridad de nuestras dificultades interiores, de nuestras intranquilidades mentales, para poder mostrar que lo que decían aquellos antiguos Upanishads de los que se hizo eco la labor de Vivekananda, tú eres aquella divinidad, aquel gran poder creador llamado a manifestarse, tú eres eso, eso está en ti y eso puedes tú manifestarlo, concretarlo, hacerlo realidad en su propia vida. Si lo haces, alcanzarás la realización. Esta idea que solemos escuchar de los indios de la autorrealización implica la realización del hombre necesariamente en el lugar donde cada uno de nosotros, los hombres, nacemos. Como si fuéramos dedos de una mano que no podemos percibir, cada uno de nosotros un dedo diferente, con una característica distinta, pero sin embargo todos articulados en pos de una única realidad, de un único objetivo que es la vida. Esa fue la gran enseñanza, el gran mensaje que dejó Vivekananda con su vivir, con su pasión, y ese es el que en este año 2013 estamos destacando, recordándolo aquí en Argentina con representantes no solo de Argentina, sino del resto de Latinoamérica y de la misma India. Ellos ya se inspiraron. Ahora inspírate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte. Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Ehrlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Montavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita. Avenida General Paz Casi Constituyentes Villa Martelli. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Presidencia de la Nación. Impactante exposición de Gustavo sobre una de las más grandes figuras mundiales del hinduismo, como lo fue Swami Vivekananda.
Seguramente este programa nos servirá para pensar sobre muchos de los conceptos vertidos en su relato. Bueno, como siempre todo llega a su fin, así que hasta acá llegó el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos sus comentarios en nuestro Facebook y si Dios quiere, nos encontramos nuevamente aquí la semana que viene con más una edición de Asia, Lejano Oriente.